¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. En una noche oscura y tranquila, entre podcast y palomitas, el teléfono suena. Hola, ¿te gusta el true crime? Dime, ¿qué harías si te dijera que estoy más cerca de lo que piensas? En la mente retorcida de un asesino, cada episodio es un juego mortal. Los oyentes, piezas de un rompecabezas que buscan desesperadamente la salida. ¿Sabes cuál es tu mayor miedo? La verdad de que no estás solo. Siempre estoy aquí, observándote, esperando el momento perfecto para actuar. Recuerda, este podcast ha comenzado. Y la próxima llamada podría ser la última. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y en este especial de Halloween vamos a hablar de Danny Rolling, quien asesinó a 5 estudiantes en tan solo 3 días en Florida, convirtiéndose en el terror real que inspiró uno de los slasher más icónicos del cine. Cuando se emite en Los Ángeles un reportaje sobre el destripador de Gainesville, un actor y guionista llamado Kevin Williamson queda cautivado e inspirado por esta historia. En su mente empieza a visualizar a un asesino enmascarado, acechando en la oscuridad, cuchillo en mano, listo para atacar. Así nace Scream, una saga que sigue recaudando millones en taquilla a nivel mundial y que ha dejado una huella imborrable en el género del terror. Gainesville, en el centro de Florida, es a principios de los 90 una tranquila ciudad universitaria. Como hogar de la Universidad de Florida, la más grande del estado, con más de 30.000 estudiantes, esta ciudad disfruta de una reputación de seguridad y serenidad. Las calles, llenas de zonas verdes y vecindarios apacibles, reflejan el espíritu de una comunidad que se enorgullece de sus calles seguras y su entorno rural. Con el regreso de los estudiantes cada semestre, el jaleo universitario anega el aire. En agosto de 1990, Cristina, de 17 años, se muda al apartamento 113, en un complejo residencial, en el 2000 de la calle 16 suroeste. Sus clases comienzan el día 27, pero tanto ella como su compañera se trasladan a este nuevo hogar, unos días antes para instalarse. El día 23, cuando Sonia, de 18 años, llega, Cristina llama a sus padres desde un teléfono público, entusiasmada, por contarles que su compañera ya está con ella. Después las dos se van a un supermercado para comprar algunas cosas para el apartamento y cenan juntas en Chili's. Están emocionadísimas por esta nueva etapa de su vida y planean levantarse temprano al día siguiente para limpiar el apartamento y empezar a buscar trabajos a tiempo parcial. Esa noche, Sonia se acuesta en su cama en la planta de arriba del apartamento. Cristina, por su parte, se queda durmiendo en el sofá de la planta baja. El 24 de agosto, cuando Cristina no llama, como de costumbre, su familia comienza a preocuparse. Al día siguiente, esta inquietud se convierte en pánico, cuando descubren que no ha abierto la puerta para recibir unos muebles que esperaba.
y ya el día 26 llaman al departamento de policía de Gainesville. El apartamento ocupa la segunda y tercera planta de la parte trasera del edificio. Llaman a la puerta principal, la que se encuentra en el segundo piso. Nadie abre. Deben subir a la tercera planta y desencajar una puerta para poder entrar. Apenas el agente entra, un fuerte olor lo golpea. Lo reconoce al instante. Es ese característico olor a muerte. A pocos metros descubre el origen. El cuerpo de Sonia yace sobre la cama, en las primeras etapas de descomposición, con la cabeza situada en el centro del colchón, lo que hace que sus piernas cuelguen por la parte de los pies. Sus brazos están extendidos por encima de la cabeza y las piernas abiertas, con ambos pies tocando el suelo. Presenta múltiples heridas de arma blanca en el brazo y pecho derechos y una gran herida incisa a través de la cual se ve el fémur en su muslo izquierdo. Cuando la gente continúa explorando el apartamento, otra escena espantosa lo aguarda en la parte inferior. Cristina está boca arriba, en el suelo del salón. Tiene la cabeza inclinada hacia el hombro derecho y su pelo está colocado en abanico, lo que hace pensar que ha sido puesto así por su asesino. Sus brazos, al igual que los de su compañera, están extendidos por encima de su cabeza, y ambas piernas separadas y dobladas por las rodillas exponiendo sus genitales. Tiene 5 puñaladas en la parte superior de la espalda y sus 2 pezones han sido cortados. En medio de las 2 piernas hay una botella de jabón de lavavajillas sobre una toalla húmeda. El jabón ha sido utilizado para lavar su área vaginal. También hay una braguita al lado de ella y un bolso volcado y manchado de sangre. Ambas jóvenes tienen marcas de cinta adhesiva, Cristina en las muñecas y en la boca, y Sonia solo en la boca. Pero la cinta ha sido retirada después de la muerte de las jóvenes. A excepción de algunas fotos familiares esparcidas y los bolsos vaciados de las chicas, no parece haber nada fuera de lugar. Las puertas no están forzadas y los coches de ambas permanecen en sus respectivos aparcamientos. Cuando Krista Hoyt, una joven de 18 años que trabaja en la oficina de registros del sheriff del condado de Alachua, no se presenta a su turno de trabajo del día 27 a las 12 de la noche, un agente acude a su apartamento, el cual se encuentra a menos de 5 kilómetros de la vivienda de Cristina y Sonia. Después de llegar, identificarse como policía y golpear con fuerza la puerta, nadie responde. Tras deambular un rato por el edificio, el agente observa un trozo de valla que separa el bosque de la parte trasera del complejo medio derribada. Trepa por esta zona y se acerca a la puerta de vidrio corrediza del apartamento de Krista. Las persianas están casi bajadas del todo, pero hay un espacio entre el suelo y estas. El agente se tumba en el suelo para poder ver el interior y, apuntando con su linterna, vislumbra una escena espantosa. Un cuerpo decapitado está sentado a los pies de la cama. Le han cortado los pezones y ha sido eviscerada desde el pubis hasta el esternón. El agente solicita refuerzos de inmediato y asegura la escena. Sin embargo, aún no han descubierto lo más macabro de todo. Cuando sus compañeros llegan y entran al dormitorio, lo primero que ven es la cabeza de la joven, colocada sobre una estantería, mirando su propio cuerpo, y de manera que sea lo primero que se observe al entrar en el cuarto. El cuerpo de Krista muestra una única herida mortal de arma blanca en la espalda.
Y al igual que Cristina y Sonia, presenta marcas de cinta adhesiva, también retirada por el asesino después de su muerte. Los investigadores no tardan en asociar los tres crímenes, debido a las similitudes en cuanto a la cinta adhesiva, las mutilaciones y el tipo de heridas. Además, una mayor mutilación en el cuerpo de Krista indica una importante escalada en la violencia. El informe de autopsia de las dos primeras víctimas revela que Sonia sufre 5 puñaladas alrededor de su pezón derecho, 2 en el lado izquierdo del pecho y presenta una gran incisión en el muslo izquierdo. Su brazo derecho muestra 11 heridas de arma blanca, lo que indica que intenta defenderse del ataque. Las puñaladas en el torso perforan ambos pulmones, la aurícula derecha del corazón y causan la sección de un fragmento de bazo. Por otro lado, Cristina muestra 5 puñaladas en la espalda, las cuales también atraviesan ambos pulmones, la aorta y el corazón. Ha sido violada y se encuentra jabón en el pubis, la vagina y el cabello, lo que sugiere que el asesino intenta eliminar cualquier evidencia biológica. En cuanto a la autopsia de Krista Hoyt, se halla una puñalada mortal y una evisceración que va desde el pubis hasta el esternón, además de la decapitación y la extirpación de ambos pezones. Las livideces cadavéricas, esas manchas rojizas o violáceas que se forman en las zonas más bajas del cuerpo debido a la gravedad y el estancamiento de la sangre, indican que la víctima permaneció boca abajo durante un largo periodo de tiempo, y ella, recordemos, que se encontró sentada. También se observa que la decapitación ocurrió varias horas después de la muerte. Testigos vecinos de Cristina y Sonia afirman haber escuchado el agua de la ducha del apartamento de las chicas a las 6:30 de la mañana del día 24. También afirman haber escuchado la canción Faith de George Michael sobre las 10. Circunstancias que en principio podrían ser normales, no obstante el médico forense sitúa la muerte esa madrugada antes de las 6:30. La mañana del 28 de agosto, Tommy Carroll se dirige a los apartamentos Gatorwood, ya que es imposible contactar con la joven Tracy Pauls desde el día anterior. Tracy y su compañero de cuarto, Manuel Taboada, ambos de 23 años y estudiantes de la Universidad de Florida, viven a menos de 2 kilómetros del apartamento de Krista. Acompañado por un hombre de mantenimiento, Tommy llega y al no recibir respuesta, al tocar la puerta, el trabajador utiliza una llave maestra para abrir. Al entrar, ambos quedan impactados. El cuerpo de Tracy yace en el pasillo. Durante la inspección, los detectives encuentran el cuerpo de Manuel en su dormitorio. Ambos jóvenes presentan múltiples puñaladas. A diferencia de los otros 2 crímenes recientes, los cuerpos no han sido mutilados, lo que lleva a los investigadores a sospechar que podrían haber interrumpido al asesino antes de que completase su macabro ritual. Al examinar el lugar, descubren que el atacante ha forzado una puerta trasera. La autopsia de Tracy revela que ha sido apuñalada 3 veces en la espalda y que le han perforado el pulmón izquierdo, y también se encuentra jabón en su pubis y región perianal. Por su parte, Manuel presenta 31 cortes y puñaladas en su rostro, cuello, pecho, abdomen, brazos, pierna derecha, estómago, pulmones y aorta. 13 de las heridas se encuentran en sus manos y brazos, mostrando que luchó para defenderse. El ambiente en Gainesville cambia drásticamente. La apacible ciudad universitaria, conocida por su tranquilidad y vibrante vida estudiantil, se sumerge en el caos y la incertidumbre. La escalofriante revelación de que 5 estudiantes han sido asesinados en un breve lapso de 3 días provoca que muchos decidan abandonar la ciudad. Las armerías antes vacías ahora están desbordadas, con estudiantes y residentes desesperados por encontrar algún tipo de protección. Quienes se quedan viven en un estado de hipervigilancia constante. La ansiedad y el miedo se apoderan de ellos, y muchos optan por dormir en el suelo de las habitaciones de sus amigos, evitando la soledad en la oscuridad de la noche. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, cientos huyen de Gainesville, dejando atrás sus estudios. Algunos jamás regresan al campus.
Los habitantes de la ciudad, que solo han registrado un asesinato en los 3 últimos años, se encuentran atónitos ante la magnitud de los crímenes. Las líneas telefónicas del Departamento de Policía de Gainesville y de la oficina del sheriff del condado de Alachua no paran de sonar. Nerviosos, los ciudadanos llaman para reportar cualquier acontecimiento sospechoso. Cada pequeño ruido es interpretado como una advertencia, una señal de que el peligro puede estar más cerca de lo que se imaginan. La vida en Gainesville ya no es la misma. La sombra de un asesino transforma la comunidad, dejando a todos preguntándose cuándo terminará la pesadilla. La magnitud del caso exige la colaboración de varios departamentos de policía. Ante la complejidad de la investigación, el creciente pánico en la comunidad y la urgencia de capturar al asesino antes de que haya más víctimas, la oficina del sheriff del condado de Alachua se une al departamento de policía de Gainesville para formar un grupo de trabajo especial dedicado a resolver los homicidios de los 5 estudiantes. Este grupo de trabajo estará formado por 40 oficiales y agentes de ambos departamentos, junto con investigadores y analistas de la escena del crimen del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. También se contará con la participación de personal de la Fiscalía del Estado, y perfiladores del FBI viajarán desde Quantico, Virginia, para aportar un perfil del asesino, descrito ya como astuto y metódico. En total, este grupo de trabajo se convierte en el más grande de su tipo en la historia de Florida. Incluye a 180 agentes y genera un gasto de $6 millones. El perfil victimológico describe a las víctimas como mujeres blancas, jóvenes, estudiantes universitarias de complexión menuda y cabello oscuro hasta los hombros. El asesino accede a las escenas del crimen forzando puertas traseras y eligiendo áreas poco iluminadas durante la noche o durante las primeras horas de la madrugada. Entra por zonas boscosas o apartadas, desde donde puede observar a sus víctimas antes de llevar a cabo los ataques. En todos los casos, al menos una de las víctimas sufre agresiones sexuales. Además, se encuentran marcas de cinta adhesiva en las muñecas y boca de las víctimas. La ropa es cortada después de que han sido atadas de una manera muy particular. Un corte que va desde la cintura hasta el escote y luego por los hombros. Los sujetadores los corta por el medio o por los tirantes. Los bolsos de las víctimas son vaciados, llevándose cualquier objeto de valor que pueda encontrar. En la primera y tercera escenas del crimen, el asesino utiliza jabón y toallas en un intento de limpiar las evidencias de las violaciones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra eliminar por completo todos los restos biológicos. En la primera escena se encuentran restos de semen del grupo sanguíneo B, en unas braguitas y una toalla de papel. En la segunda escena, en la vagina de Krista. Y en la tercera, en el recto de Tracy. A excepción de Krista Hoyt, quien fue decapitada y eviscerada desde la pelvis hasta el esternón y sentada en los pies de la cama, las demás víctimas han sido exhibidas en posiciones con las piernas abiertas y los brazos extendidos sobre sus cabezas. En la primera y segunda escenas del crimen se observan mutilaciones en las mujeres. En cuanto al asesinato de Tracy, no se realizan tales heridas post-mortem, ya que los investigadores suponen que ha podido ser interrumpido antes de poder hacerlo. No se han encontrado huellas en ninguna de las escenas, lo que sugiere que el asesino utilizó guantes durante los ataques. La lista de sospechosos asciende a casi 700. Pero los investigadores, en colaboración con los agentes del FBI, comienzan a centrarse en uno en concreto. En el complejo de apartamentos Gatorwood, algunos residentes cuentan cómo hace apenas una semana han echado a un compañero de cuarto debido a su comportamiento errático y perturbador. Lo describen como un hombre robusto, solitario, con cicatrices en la cara y una pierna lesionada, resultado de un grave accidente automovilístico. Este hombre tiene la costumbre de salir pasada la medianoche, vestido con ropa de camuflaje, diciendo que hace vigilancias nocturnas y regresando de madrugada. Además, suele llevar un cuchillo de caza grande atado a la pierna.
Los excompañeros de piso de este joven afirman que está visiblemente molesto por una ruptura reciente con su novia, quien inquietantemente se parece a varias de las víctimas femeninas de los crímenes. Además señalan que tiene un odio evidente hacia las mujeres. El sospechoso vive en un edificio frente al estacionamiento de Tracy Pauls y Mani Tawada. Poco antes de los asesinatos fue visto observando fijamente a la joven, y una testigo afirma que estaba muy enamorado de ella. Con antecedentes de paranoia y esquizofrenia, además de un historial de comportamiento violento, los días previos a los crímenes se le ha observado actuando de manera errática. También se le ha visto con una venda en la mano derecha, como si se hubiera cortado recientemente. Este hombre, identificado como Edward Humphrey, de 19 años, como hemos dicho, pronto se convierte en el principal sospechoso. El perfilador del FBI, John Douglas, analiza su comportamiento y encuentra que encaja perfectamente en el perfil del posible asesino. El grupo de trabajo inicia la vigilancia del joven las 24 horas. Pero el 30 de agosto es arrestado por agresión agravada, tras atacar a su abuela. Tras su arresto, 2 agentes entrevistan a Humphrey, donde durante un incoherente interrogatorio afirma tener 2 personalidades. Edward es su personalidad buena. En cambio, John, su lado oscuro, muestra tener cierto conocimiento de los crímenes. Humphrey afirma que John los mató y que utilizó un cuchillo. Proporciona voluntariamente muestras de pelo, vello del pubis y de sangre. La abuela de Humphrey no presenta cargos, pero la policía quiere tener a su principal sospechoso bajo custodia, por lo que le fijan una fianza de $1 millón. A pesar de esta detención y su condición de principal sospechoso, los investigadores continúan siguiendo otras líneas de investigación. Además, aparecen similitudes entre los crímenes de Gainesville y un triple homicidio de una familia en Shreveport, Luisiana, ocurrido en noviembre de 1989. Sean Grissom, de 8 años, no aparece en la escuela primaria Turner el 6 de noviembre. Cuando el colegio informa a su madre sobre su ausencia, ella intenta comunicarse con él, llamando a casa de su suegro, pero no obtiene respuesta. El pequeño había pasado el fin de semana anterior, el 4 de noviembre, con su abuelo William, de 55 años, y su tía Julie, de 24. Preocupada, la madre de Sean decide llamar a la policía, que a su vez contacta a los vecinos para que revisen el estado de la familia Grissom. Alrededor de las 9 menos cuarto de la mañana, un vecino se dirige al domicilio ubicado en el 2011 Beth Lane. Tras recorrer la propiedad, entra en el lavadero y se horroriza al descubrir el cadáver de William Grissom, quien presenta múltiples puñaladas en el pecho. Cuando los agentes de policía llegan y comienzan con la inspección ocular, encuentran a Sean boca abajo en la sala familiar, atravesado por una sola puñalada, desde la espalda hasta el pecho. En el dormitorio descubren el tercer cuerpo, el de Julie Grissom. Se encuentra acostada boca arriba, desnuda con múltiples marcas de mordeduras en ambos pechos, y ha sido apuñalada varias veces en la espalda. Su cuerpo ha sido colocado deliberadamente con las piernas abiertas, los brazos sobre su cabeza y el cabello desplegado en abanico. Tanto William como el pequeño habían sido vistos por última vez el día 4, a las 5:20 de la tarde. Poco después llegaría Julie de trabajar. Después de varios meses, la investigación del asesinato de los Grissom llega a un punto muerto. No obstante, cuando salen a la luz los inquietantes crímenes de Gainesville, los detectives se dan cuenta de que la muerte de Julie es muy parecida a la de las estudiantes de Florida. La joven medía 1,65, era blanca, tenía el cabello castaño hasta los hombros y era estudiante universitaria. Fue violada, apuñalada en la espalda y colocada en una posición sexualmente sugerente tras su asesinato. Además, su cuerpo había sido limpiado,
al igual que las chicas de Gainesville, aunque en este caso se utilizó vinagre en lugar de jabón. El asesino intentó destruir pruebas lavando la ropa interior de Julie y otras prendas en la lavadora. A finales de 1990, las pruebas de ADN realizadas arrojan que el ADN de Humphrey no coincide con el de los crímenes, ya que el semen recuperado de las escenas corresponde al grupo sanguíneo B, mientras que el de Edward es del grupo sanguíneo A. Aún así, las autoridades se resisten a descartarle como sospechoso. Pero poco después, a principios de 1991, vuelve a haber avances tanto en el caso de Luisiana como en el de Florida. Los detectives de Shreveport se comunican con el grupo de trabajo de Gainesville, sugiriendo que hay un hombre que podría estar vinculado al triple homicidio de una familia en 1989. Una mujer recuerda que había conocido a un hombre en la iglesia años atrás y recuerda unos inquietantes comentarios que él hizo sobre su problema con la violencia. Cuando esta mujer se entera de los asesinatos de Gainesville, no puede evitar pensar en lo que el sospechoso había dicho en una ocasión. Un día me iré de esta ciudad e iré donde las chicas son hermosas y pueda tumbarme al sol y ver mujeres hermosas todo el día. Aunque en principio no dio importancia a estas palabras, algo le dice en este momento que puede tener relación con los crímenes. Finalmente, se decide a ponerse en contacto con las autoridades para dar un nombre: Danny Rolling. Hombre que lleva detenido por robo a mano armada de un supermercado en Ocala, Florida, desde el 7 de septiembre de 1990. Danny Rolling llega al mundo un 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana, en un entorno ya hostil. Su padre, James Harold Rolling, un respetado policía de este pequeño pueblo del sur, no se toma bien la noticia del embarazo de su mujer tan solo 2 semanas después del matrimonio. La joven Claudia, de 19 años, soporta abusos físicos durante su embarazo, incluso llega a ser estrangulada y empujada por las escaleras. Meses después del nacimiento del primogénito, Claudia se queda embarazada de nuevo y el 15 de agosto de 1955 da a luz a su segundo hijo, Kevin. Lejos de mejorar, los maltratos de James se intensifican con el tiempo. Incapaz de soportar la situación, Claudia huye en varias ocasiones con sus hijos, buscando escapar de la violencia, pero siempre termina regresando tras unos días. Incluso llega a solicitar el divorcio, pero la indecisión y el miedo le hacen volver con James. El ciclo de abuso continúa. Durante el 3er grado, Danny se enfrenta a múltiples problemas de salud, como paperas o amigdalitis, que le obligan a faltar a clase con frecuencia y a repetir el curso. Aunque sus 2 primeros años en la escuela transcurrieron sin incidentes, a partir de este momento sus calificaciones nunca logran recuperarse. Los consejeros escolares atribuyen su bajo rendimiento a un complejo de inferioridad, acompañado de tendencias agresivas y una notable falta de control sobre sus impulsos. Al parecer, cuando cuenta con 9 años, le agreden sexualmente. Pero siempre evitará hablar de ello e insistirá en que solo ha ocurrido una vez. Los abusos que James inflige a su esposa se replican de igual manera a sus hijos. Constantemente los humilla, tanto en casa como en público, refiriéndose a Danny como un accidente que nunca debería haber nacido y diciéndole que es un inútil que nunca llegará a nada. Cuando Danny tiene 13 o 14 años, su padre se enfada porque no le gusta la forma en que ha cortado el césped. Le castiga clavándole la rodilla en el pecho, presionando con todo su peso. El niño apenas puede respirar, su rostro se pone morado, mientras le ruega a su padre que pare, pero él solo responde con una risa desquiciada. En ocasiones lo esposa y azota sin piedad con una cuerda. Quienes intentan ayudar al joven se encuentran con que el departamento de policía
protege a su padre. Danny, atrapado en este entorno tóxico, comienza a escaparse de casa por las noches. Deambula por el barrio, se esconde en el bosque y observa a través de las ventanas de sus vecinos. Al ver a esas familias felices, sentadas alrededor de una mesa, cenando en paz, cómodamente, o en el sofá viendo la tele, se pregunta por qué él no puede tener eso. Con la intención de escapar de su hogar, Danny abandona la escuela secundaria y se alista en la Fuerza Aérea en junio de 1971, con apenas 17 años. Tras completar el entrenamiento básico, sirve como oficial de policía de seguridad para el Comando Aéreo Estratégico en Florida. Durante 19 meses de servicio activo, alcanza el rango de aviador de primera clase. Sin embargo, su tiempo en la Fuerza Aérea no está exento de problemas. Comete varias infracciones, que van desde desobediencia de órdenes hasta robos y consumo de marihuana. Con el tiempo, también aumenta su consumo de alcohol y otras drogas. Finalmente, debido a sus recurrentes problemas de conducta, recibe una baja general del servicio. Al regresar al hogar familiar, Danny busca orientación espiritual, participando activamente en la iglesia pentecostal. Allí es bautizado y asiste a los servicios 5 días a la semana. Y durante este intento de cambiar radicalmente de vida, conoce a una joven de la misma iglesia, Omaza Ann Halko. Se casan 4 meses después, el 7 de septiembre de 1974, y en menos de un año, Omaza da a luz a una hija, Kylie Danielle Rowling. Aunque al principio Danny parece formar parte de una familia perfecta, la llegada de su pequeña hija marca un drástico cambio en su comportamiento. La presión de la paternidad lo lleva a recaer en el consumo de drogas y a retomar el hábito de espiar a mujeres, culpando a su esposa por no satisfacer sus necesidades. Además, algo aún más oscuro lo acecha. Una noche oscura y silenciosa. Danny se encuentra en su dormitorio, junto a su esposa, quien duerme ajena a todo. De repente, un viento frío sopla, levantando las cortinas. La ventana está entreabierta, permitiendo que el aire helado se filtre en la habitación. Y algo aterrador entra. Danny ve un demonio en la oscuridad, algo que se desliza hacia él, como un humo negro que se arrastra por el suelo. A medida que el terror se apodera de él y le paraliza, comienzan a aparecer diferentes rostros y formas en esa negrura. Figuras fantasmales que cobran vida en su mente. El miedo se intensifica y en un momento de terror y desesperación, Rowling grita 3 veces la palabra Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Esas palabras parecen tener un poder especial, ya que el demonio se retira, desvaneciéndose por la ventana y dejando a Danny temblando en una atmósfera de inquietante calma. Sin embargo, esto es solo el principio. Lo que Danny acaba de experimentar no es un episodio aislado. Esta vez no ha dejado entrar al demonio, pero este esperará su oportunidad. Esperará a encontrar una grieta en su alma. En 1976, Danny abandona a su mujer y a su hija de manera repentina y sin dar explicaciones. Cuando finalmente vuelve, no ofrece ninguna justificación a su comportamiento. Simplemente menciona que ha estado en Florida. Finalmente su esposa se harta del comportamiento de Danny desde el nacimiento de su hija y decide dejarlo, llevándose a la niña. Casi al mismo tiempo, Danny sufre un accidente en la panadería donde trabaja, cortándose parte de un dedo. Lo percibe como otra injusticia más en su vida. Nada le sale bien.
y siempre encuentra a alguien a quien culpar. La sociedad, su esposa, las circunstancias. Esta mentalidad lo alimenta reforzando su creencia de que es una víctima en un mundo que no le ofrece ninguna oportunidad, lo que intensifica su frustración y resentimiento. Es en este momento cuando por primera vez no solo se limita a mirar, sino que irrumpe en la casa de una estudiante, cometiendo su primera violación. Pero como sabemos, no será la última. Los siguientes años de Danny se caracterizan por un ciclo interminable de robos a mano armada, condenas a prisión, fugas fallidas y súplicas inusuales ante el juez como pedir que le cortaran las manos para no volver a robar. En una de sus múltiples condenas y considerado un riesgo de fuga, Danny comienza su sentencia en la unidad 27 de la prisión de Parchman en Mississippi el 4 de mayo de 1986. En octubre solicita un traslado, argumentando que su vida está en peligro debido a amenazas de otros reclusos quienes lo hostigan por ser hijo de un policía. Sin embargo, lo que él ignora es que hay algo mucho más aterrador acechando. Es movido a la unidad 24, en segregación administrativa, pero meses después es trasladado a una de las peores celdas, en la parte más antigua de la prisión. Y allí, en ese momento, comienza el aislamiento de Danny Rolling, un descenso aterrador a un infierno en la tierra. Encerrado en una celda helada y oscura, rodeado de cucarachas, arañas y ratas, el aire huele a humedad y descomposición, mientras las aguas residuales inundan su pequeño espacio. Durante 8 interminables meses, su vida se reduce a estas 4 paredes. Y esperando a que la desesperación y la furia hagan su aparición, hace acto de presencia una entidad demoníaca que se presenta como Géminis. Pero no es solo su imaginación, no. Es un ser tangible que parece salir de las sombras de su celda. Los murmullos se hacen cada vez más intensos y los susurros cada vez más seductores. Al fin y al cabo, es la única presencia que le ha tendido la mano todo este tiempo. Bueno, no, toda su vida. Géminis le ofrece un trato, prometiendo poder y venganza a cambio de dejarle entrar. Ha encontrado la grieta en su alma. Danny decide que se convertiría en el mayor violador del mundo, que descargaría su frustración en él. La promesa de venganza se convierte en su único motivo de vivir. Una vida por cada año que ha estado encerrado en sus múltiples condenas. Y en medio de esa oscuridad, y ante la presencia de Géminis, empieza a sembrar las semillas del asesinato en su corazón, dejando atrás la humanidad que alguna vez había tenido. A medida que el abismo se abre ante él, Danny se prepara para cruzar la línea entre el hombre y el destripador. Después de salir de prisión, Danny Rolling regresa a casa de sus padres, pero la reintegración en la vida cotidiana no es fácil. Cuando es despedido de su trabajo por faltar a su turno, el peso de su frustración se vuelve insoportable. Entonces, una oscura idea comienza a tomar forma en su mente. Es algo que ha estado considerando mucho tiempo.
desde su confinamiento solitario, pero también desde que la vio por primera vez. En una noche nublada, en Shreveport, Luisiana, alrededor de las 10, Danny se acerca a la casa de los Grissom, montado en su bicicleta amarilla. Ha estado observando a Julie, y un día más la sigue después del trabajo. Pero hoy no se quedará solo observando. Salta la valla que separa el jardín trasero de la vivienda. La puerta trasera de la casa está abierta. Viste pantalones de camuflaje, botas, una camiseta negra y guantes de cuero. Lleva un cuchillo y un revólver 38. Una vez dentro, ordena a la familia que se tumbe en el suelo. Esposa al señor Grissom con las manos a la espalda y le tapa la boca con cinta adhesiva. Hace lo mismo con su hija, Julie, y con el pequeño Sean, de tan solo 8 años. Después lleva al hombre de la sala familiar al lavadero. Una vez allí, le apuñala en 2 ocasiones. La primera en el riñón derecho y la segunda bajo su esternón, clavando el cuchillo hacia arriba hasta llegar a su corazón. Regresa al salón, donde se encuentra a Julie y a Sean aún atados e indefensos. Se acerca al niño y con un susurro le dice: «Siento tener que hacer esto, chico». Apuñala al pequeño en la espalda, atravesándolo hasta el pecho. Por último, arrastra a Julie hacia el dormitorio de su padre. La desviste. Después la lleva al baño, donde la viola en la encimera del lavabo antes de lavarla en la bañera. Posteriormente regresa al dormitorio y la obliga a tumbarse boca abajo en la cama. La apuñala 3 veces en la espalda, una en el lado derecho, otra en el izquierdo y una más en la columna vertebral. Después le da la vuelta, le quita la cinta adhesiva, abre sus piernas y va a la cocina por vinagre para volver a lavarla de nuevo. Finalmente regresa al lavadero, mete algunas prendas en la lavadora y retira las esposas del señor Grissom, dejándolo boca abajo en un charco de sangre en el suelo. Antes de abandonar la escena, retira la cinta adhesiva de la boca del pequeño. Se deshace del arma homicida en un estanque. El 18 de mayo de 1990, Danny tiene una violenta discusión con su padre. Tras un acalorado enfrentamiento verbal, su progenitor saca una pistola y dispara varias veces al aire mientras lo persigue. Entonces Danny coge un arma del calibre 38 del cobertizo familiar y cuando su padre le dispara 2 veces más, responde, alcanzándolo en el estómago y entre los ojos. James queda en estado crítico, pero logra sobrevivir, perdiendo un ojo y una oreja. Pero ahora debe huir. Después de dejar Shreveport, emprende un viaje a través de varios estados, durante el cual comete una serie de robos y violaciones. Su comportamiento se vuelve cada vez más violento. El 17 de julio de 1990, Danny llega a Tallahassee, Florida, y al día siguiente compra un cuchillo de combate K-Bar de los Marines en una tienda cercana a la estación de autobuses. El 18 de agosto se baja de un autobús en Gainesville. Se da cuenta de que hay muchas mujeres jóvenes de pelo castaño, como a él le gustan. Tras hospedarse en varios hoteles bajo el nombre de Michael Kennedy Jr., el 23 de agosto acampa en un claro del bosque. Ese mismo día va al cine y ve El Exorcista 3.
una película en la que un asesino es poseído por un demonio llamado Géminis. ¿Es esto una señal? Entonces Géminis hace su aparición. Es el momento de acabar con las 5 vidas que aún debe cobrarse. Al mismo tiempo, 2 jóvenes llamadas Cristina y Sonia se preparan para comenzar su vida universitaria. Y en este momento es donde hemos dado comienzo a nuestra historia de hoy. Los asesinatos de Tracy Pauls y Manuel Taboada serían los últimos. Ya se ha cobrado las 8 vidas que debía por el trato con Géminis. Entierra el cuchillo, junto con los guantes, en un viejo gallinero de madera. Después, se lava en la piscina de un complejo de apartamentos cercano. La mañana del 27 de agosto, Danny entra sin camisa y con una máscara al First Union Bank, cerca del apartamento de Krista Hoyt, armado y anunciando un atraco. Exige que le llenen una bolsa de lona con dinero y sale triunfante del banco, pensando que ha tenido éxito en su golpe. Sin embargo, los paquetes de tinta fijados a los fajos de billetes explotan, liberando un líquido rojo que mancha e inutiliza el dinero. Estos paquetes de tinta de los que estamos hablando se activan generalmente al salir de un área protegida o al manipular el dinero de manera brusca o sin autorización, manchando permanentemente los billetes con tinta roja o púrpura. Esto inutiliza el dinero, ya que los billetes manchados no se aceptan como forma de pago y son fáciles de identificar, lo que complica su circulación y aumenta las posibilidades de captura del ladrón. Al parecer este método es común en bancos y camiones blindados de países como Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica, por poner algunos ejemplos. La noche del robo al banco, un oficial ve a 2 hombres caminando hacia una zona boscosa a menos de 1 kilómetro del First Union Bank. Tienen un aspecto sospechoso, por lo que pide refuerzos y los sigue. Cuando les ordena detenerse, uno de ellos huye entre los árboles, mientras que el otro obedece y se queda quieto. Este último explica a la gente que acaba de conocer al hombre que ha huido, quien se hace llamar Mike, y que se dirigían a su zona de acampada. Cuando descubren la tienda del susodicho Mike, encuentran billetes teñidos de rojo y una pistola Taurus de 9 milímetros que coincide con la usada en el robo. También descubren joyas de mujer, un pasamontañas, guantes y una grabadora. En este momento no relacionan aún el robo con los asesinatos. Tras huir de Gainesville, Danny recorre Florida cometiendo varios robos hasta ser detenido el 7 de septiembre por el robo de un supermercado Winn-Dixie en Ocala. El número de serie del arma utilizada en el robo del banco se rastrea y lleva a los investigadores hasta Sarasota. El supuesto dueño del arma les dice que se la había vendido a un vagabundo y que tenía una característica muy distintiva: le faltaba un trozo de dedo. Un agente del grupo entonces recuerda que en la escena del crimen de Cristina y Sonia había aparecido un trozo de toalla de papel en la encimera de la cocina, en la que a la huella de la mano le faltaba un dedo. Es en ese preciso momento cuando relacionan los crímenes de Gainesville con el robo del banco. Además, las fibras del pasamontañas recuperado en el campamento coinciden con las fibras encontradas en un trozo de cinta adhesiva que se halla en la escena del crimen de los apartamentos de Gatorwood, donde vivían Tracy y Manny. Las marcas de herramientas dejadas en las puertas de los apartamentos también coinciden con las características de la punta de un destornillador encontrado en la tienda de campaña. También se halla un vello púbico de Krista en el saco de dormir y unos pantalones manchados de sangre de Manny. Como no se habían cometido más asesinatos en Gainesville, se piensa que el asesino había abandonado el estado o había sido arrestado, por lo que se toma la decisión de analizar el ADN de los reclusos de Florida. Solo es cuestión de tiempo que el ADN de Danny coincida con el del campista que robó el banco. En enero de 1991, 5 meses después de los 5 asesinatos de los estudiantes, el grupo de trabajo de Gainesville nombra públicamente a Danny Rolling como el principal sospechoso en el caso del destripador de Gainesville. Semanas después, se toman muestras de pelo de la cabeza
vello púbico y sangre, para compararlas con el ADN obtenido en las escenas de los crímenes. También se toman de las huellas de los pies, de las manos y de las huellas dactilares. En cuanto a las huellas, finalmente se determina que no coinciden con las huellas latentes tomadas en las escenas del crimen. Como ya sabemos, Danny Rolling llevaba guantes. Sin embargo, el semen recuperado del cuerpo de Krista Hoyt coincide tan estrechamente con el de Danny que hay una ínfima posibilidad de que pertenezca a otra persona. Pero hay un problema. La ciencia del ADN es relativamente reciente y se corre el riesgo de que un jurado lo exonere por no entender las pruebas bien o no considerarlo suficiente. Lo ideal sería conseguir una confesión del acusado. Con respecto a cómo encaja Edward Humphrey en esta historia, Danny Rolling niega conocerle o haberlo visto alguna vez en persona. No obstante, las autoridades aún se resisten a exonerarlo. Y a finales de 1991 se lleva a cabo una investigación del gran jurado sobre la participación de ambos en los 5 asesinatos. Finalmente, se considera que las pruebas contra Humphrey son insuficientes para apoyar la emisión de una acusación en su contra. ¿Os acordáis de que Danny afirmaba estar poseído por un demonio y que era el responsable de los crímenes? En sus múltiples entrevistas con investigadores, psicólogos y psiquiatras forenses, describe a esta entidad como una fuerza maligna que le obliga a cometer las atrocidades que cometió. Asegura que, por las noches, Géminis tomaba el control de su mente y cuerpo, impulsándolo a matar. Expresa que sentía la presencia de demonios y fuerzas sobrenaturales guiando sus acciones, afirmando con firmeza que realmente hay demonios y fuerzas en este mundo que pueden dominar incluso al más fuerte de nosotros. El origen de Géminis se remonta a su tiempo en la prisión estatal de Parchman, donde afirma que hizo un pacto con esta entidad. Danny está profundamente convencido de la existencia del cielo, el infierno, los demonios y los ángeles, y sostiene que había entregado su alma a Géminis, convencido de que había perdido el control sobre sus propias acciones. Después de varias condenas en diferentes jurisdicciones por robos a mano armada y allanamientos, debe enfrentarse a la justicia por los asesinatos de los estudiantes de Gainesville. En noviembre de 1991, el gran jurado le acusa de 5 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de agresión sexual y 3 cargos de robo a mano armada. Se declara inocente. El 15 de febrero de 1994, justo cuando está previsto que comience el juicio, Danny se declara culpable de todos los cargos, una declaración que había firmado el 10 de este mismo mes. Se dice desde que quiere evitar la pena de muerte hasta que quiere mantener el control sobre su historia. Dado que se declara culpable, no se lleva a cabo juicio, pero sí una fase de sentencia, para determinar si recibirá la pena de muerte o cadena perpetua. El fiscal presenta un caso sólido, destacando la naturaleza premeditada y brutal de los crímenes, respaldado por pruebas como el cuchillo Ka-Bar, la ropa ensangrentada de las víctimas y las grabaciones de audio y vídeo de Rolling. En contraste, la defensa argumenta que la infancia abusiva de Rolling y los problemas de salud mental son factores atenuantes. Plantea una teoría de posesión demoníaca, alegando que padece una enfermedad mental que debería considerarse al momento de sentenciarlo. No obstante, la Fiscalía refuta esta afirmación al presentar la evidencia de que había planeado meticulosamente los asesinatos y es plenamente consciente de la diferencia entre el bien y el mal. Los testimonios de expertos en salud mental resultan contradictorios respecto a la validez de las afirmaciones de posesión. Algunos consideran que esta defensa es un intento de evadir la responsabilidad de sus acciones, mientras que otros creen que Rolling realmente se siente poseído, lo que podría reflejar un profundo trastorno mental. Finalmente, los 12 miembros del jurado recomiendan por unanimidad la pena de muerte. Y el 20 de abril de 1994, el juez condena a Danny Rolling a muerte por inyección letal. Las apelaciones se extienden por más de 12 años, y la última es rechazada el día antes de su ejecución. Finalmente, el 25 de octubre de 2006, Danny Rolling es ejecutado. A las 6:11 de la tarde da su último suspiro, a la edad de 52 años.
nunca fue condenado por los asesinatos de la familia Grissom por falta de pruebas, y el exnovio de Julie seguía siendo sospechoso incluso después de tantos años. Pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, el día después de su muerte, un reverendo lee una carta en la que el destripador de Gainesville confiesa este terrible crimen de 1989. Con el fin de cumplir con todo y que ninguna piedra quede sin mover, por la presente hago una declaración formal, escrita sobre los asesinatos de Julie, William y Sean Grissom, en mi ciudad natal de Shreveport, Luisiana. Hal Carter, el ex prometido de Julie Grissom, es 100% inocente. Yo y solo yo soy culpable. Fue mi mano la que apagó esas preciosas luces de este viejo y oscuro mundo. Con todo mi corazón y alma, desearía poder devolverlas. Siendo un hijo nativo de Shreveport, solo puedo ofrecer esta confesión de profundo remordimiento por la pérdida de almas tan puras. Hemos observado un modus operandi muy similar en otros casos, como por ejemplo el del asesino del Golden State. Danny Rolling destaca por su obsesión por el control y la dominación, así como por su naturaleza violenta. Es altamente organizado y meticuloso, lo que refleja una notable habilidad para la manipulación y la planificación de sus crímenes. La personalidad de Danny se forma desde su más tierna infancia, marcada por el abuso físico y emocional por parte de su padre, lo que le genera un profundo sentimiento de insuficiencia. Esta experiencia contribuye a un perfil psicológico caracterizado por el resentimiento y el odio hacia su progenitor, además de un intenso sentido de marginación. Danny percibe su vida como una injusticia, culpando al mundo por sus problemas y trasladando la responsabilidad a los demás. El entorno familiar de Danny también presenta un historial preocupante de violencia y problemas de salud mental. Su padre afirmaba haber presenciado cómo su abuelo degolló a su abuela. Además, su madre, víctima de violencia por parte de su marido, se autolesiona en presencia de Danny, lo que no solo profundiza su trauma, sino que también establece un modelo disfuncional en el entorno familiar. Danny comienza espiando a sus vecinos durante su niñez, inicialmente de una manera que podría considerarse inocente. Sin embargo, este comportamiento evoluciona hacia una invasión progresiva en la privacidad y la vida de sus víctimas, revelando una creciente necesidad de control. La capacidad de observar a alguien en un estado vulnerable o privado puede ser interpretada como un acto de poder, lo cual a menudo está relacionado con sentimientos de inseguridad o baja autoestima en su propia vida. Para Rowling, esta dinámica genera una sensación de superioridad y dominio, al tiempo que le brinda la impresión de estar dirigiendo la situación. Esta experiencia de control y observación puede dar lugar a una excitación sexual, estableciendo así la parafilia del voyeurismo. A medida que su necesidad de controlar y observar se intensifica, también lo hace su excitación sexual, lo que refuerza un patrón de comportamiento cada vez más invasivo. Este comportamiento puede ser entendido como un intento de compensar sus propias inseguridades y carencias emocionales, al tiempo que busca obtener un sentido de control sobre su entorno. En el momento en el que las fantasías de observación de Danny ya no son suficientes, recurre a la violación, y cuando las agresiones sexuales tampoco lo son, evoluciona al asesinato. Es importante destacar que cada escalada de Danny en la violencia es posterior a un hecho traumático. La primera violación ocurre después de que su mujer le abandone, y el primer asesinato después de que le despidan de un trabajo. En un primer momento desahoga su frustración con ello, pero descubre que hay una necesidad creciente de brutalidad para satisfacer sus impulsos. Incluso después de haber alcanzado el asesinato, se puede observar una diferencia significativa en la forma en que Danny exhibe a sus víctimas, específicamente entre Cristina y Sonia, en comparación con Krista. En el segundo caso, además del poder que demuestra a través de la exhibición, la deshumanización y humillación que implica la mutilación de la víctima, envía un mensaje claro a todos aquellos que puedan ver o conocer su obra.
Como una forma de desafiar, aterrorizar y demostrar que tiene el control, Danny busca vengarse de la sociedad que tanto lo ha rechazado y dañado. Además, en su elección de víctimas hay una proyección de sus resentimientos. Los estudiantes representan lo que él nunca ha tenido: una vida feliz, estudios, amigos, familia, mientras que las mujeres castañas de 1,65 m evocan la imagen de su ex esposa. El comportamiento de Danny se convierte en una manifestación del deseo de ser visto y reconocido. Ve en su narrativa de monstruo una forma de crear su propio mito, y su búsqueda de reconocimiento se presenta como una forma de compensar su baja autoestima y el sentimiento de inferioridad que le creó su padre. Rowling afirma poseer una identidad alterna llamada Géminis, un personaje inspirado en el demonio del mismo nombre que aparece en la película El Exorcista 3. Según sus declaraciones, representa un lado oscuro de su personalidad que le permite cometer actos de violencia extrema, como si hubiera hecho un pacto con esa entidad durante su tiempo en prisión. No obstante, esta adopción de una identidad demoníaca puede interpretarse como un alter ego que utiliza para justificar sus crímenes, más que como una verdadera personalidad emergente que surge en respuesta a situaciones de presión emocional. Es llamativo que Rowling viera El Exorcista 3, donde se presenta a este asesino, conocido como el asesino Géminis, justo antes de sus crímenes de Gainesville. Esto plantea interrogantes sobre la autenticidad de su afirmación de haber hecho un pacto con el demonio años antes en prisión. Además, al analizar sus tendencias, como la aparición de su parafilia y sus violaciones, se observa que todas las circunstancias que contribuyen a su evolución como asesino se manifiestan mucho antes de que él afirme que Géminis entre en escena. Esto sugiere que su desarrollo criminal está influenciado por factores subyacentes más que por una influencia externa, y que la creación de esta identidad podría haber sido una forma de externalizar su violencia y justificar sus atroces actos. Y esta es la historia de Danny Rowling, el destripador de Gainesville, quien, acechando a estudiantes y cometiendo horribles crímenes, inspiró uno de los slashers más famosos del cine. Antes de iros por hoy, recordaros que estamos a 3 días de cerrar las votaciones de los premios iVoox. Por favor, no se os olvide votar. Son un par de clics en los que no tardáis nada, y para los podcasts pequeños, como Criminología en Serie, supone un gran paso para tener visibilidad y poder darle un empujón a este proyecto. Así que por favor, si aún no lo habéis hecho, todavía estáis a tiempo. De verdad, no os hacéis una idea de lo importante que es esto para un podcast como este. Os lo agradecería muchísimo. Tenéis el enlace en la comunidad y en la descripción del podcast. Y ahora ya sí, me despido hasta la semana que viene. Gracias por escuchar este especial de Halloween de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y peticiones. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter y Threads. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis que podéis suscribiros como fans en iVoox y Spotify para acceder a episodios exclusivos. El próximo lanzamiento será el 14 de noviembre. Si me invitáis a un café, os cuento un nuevo caso exclusivo y también podréis acceder a los episodios anteriores, que ya os aseguro que son muy interesantes. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Si lo preferís, podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.